Hola, una vez más estamos ante un ejemplo de intolerancia y persecución religiosa por parte de un grupo religioso que pretende imponer sus valores, su forma de actuar, sus creencias, sus supersticiones, su visión mítica de la realidad a otras personas que no comparten sus creencias religiosas, al menos no de la manera en que ellos las expresan. Es gente que o bien cree que habla con Dios y que Dios le responde, o cree que interpreta correctamente los textos que cuando era pequeño le enseñaron que eran sagrados, a diferencia de todos los demás textos sagrados del mundo, o que conoce a las personas que hacen la interpretación correcta de los textos, llámense el señor cura, el señor obispo, el señor arzobispo, el cardenal o el papa. Esto que el Estado Islámico hace asesinando, crucificando, quemando vivas a las personas o decapitándolas, no lo pueden hacer, y a veces no por falta de deseos, las organizaciones religiosas de los países de la Ilustración o de las culturas de la Ilustración. Lo que hacen, por tanto, es tratar de utilizar las leyes y de utilizar las herramientas legítimas de una sociedad civil para imponer su religión, lo cual no deja de ser un truco interesante. En este caso, los abogados cristianos pretenden defender los valores de su religión y aprovechan para perseguir a otras personas con asuntos que no tienen nada que ver. Esto es lo que ellos dicen. La Asociación de Abogados Cristianos es una asociación civil española que promueve en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo. Entre sus fines se encuentra la defensa de la libertad religiosa y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe. Evidentemente, cuando hablan de libertad religiosa, no hablan de la libertad que pueda tener yo de no creer en las colecciones de supersticiones concretas de la Iglesia Católica. Hablan de la libertad religiosa únicamente de los suyos. Si un médico en un espacio público, supuestamente aconfesional, como sería una clínica pagada con el dinero de todos, planta un crucifijo y alguien protesta, los abogados cristianos aparecerán inmediatamente a defender que este abogado imponga la presencia de un símbolo religioso, como si se tratara de una capilla, en un espacio donde teóricamente tienen que aplicar el conocimiento científico en favor de sus pacientes y para disminuir su dolor y sus enfermedades. Creo que si en vez de eso tuviera un Corán y obligara a la gente a sentarse frente a un Corán mientras él les receta algo para las agruras, probablemente los abogados cristianos no saldrían corriendo a defenderlos. Recientemente a la organización española relacionada con Planned Parenthood, con paternidad planificada, una organización que durante años ha luchado porque la paternidad sea una decisión bien tomada, razonada, lógica y de común acuerdo de las parejas y de las personas implicadas, y que para ello promueve tanto la anticoncepción, que es legítima, como la suspensión del embarazo en etapas tempranas, cuando este embarazo es absolutamente no deseado, y los están persiguiendo por afirmar que se financian de una manera ilegítima. No sabemos qué quieren decir con financiarse de manera ilegítima, porque ellos consideran ilegítimo, por ejemplo, que las organizaciones por el derecho a decidir morir dignamente, por la muerte digna, le pidan a otras personas que les dejen, si lo desean, herencia, parte de su herencia, algún legado que les permita seguir con la lucha para que la gente no sufra innecesariamente y pueda morir dignamente. Esto en su página lo consideran terriblemente indigno estos personajes, olvidando, por supuesto, o considerando que es perfectamente legítimo que muchísimas personas le dejen legados millonarios a la Iglesia Católica para que siga financiando a organismos como este, destinados a imponer las creencias religiosas a personas inocentes. Del caso que en este momento está en los medios de comunicación, no quiero hacer amarillismo, no quiero ni mencionar nombres, pero se los puede encontrar, y se trata fundamentalmente de este caso. Hay una niña que
Desde que nació sufre una enfermedad rara, de estas enfermedades que son especialmente horribles porque no hay ni siquiera tratamientos, pero tampoco se investiga mucho sobre ellas porque hay otras prioridades, desafortunadamente, que afectan a cientos de miles de niños. Y entonces en muchas ocasiones las enfermedades raras quedan olvidadas por la investigación y los padres y los niños quedan absolutamente desprotegidos. La enfermedad que tiene esta niña es tan extraña que ni siquiera tenía nombre. Nunca habló, nunca caminó, nunca se relacionó con otras personas. Y sin embargo sus padres durante 12 años empeñaron todo su cariño, toda su capacidad, todos sus esfuerzos, toda su decisión como padres de darle lo mejor a su hija para que tuviera una vida que les pareciera buena, que ellos consideraran que no estaba padeciendo y que tenía algunas alegrías, que tenía algún sentido esa vida a la que su enfermedad le obligaba a tener. Al cabo de 12 años de esto, la enfermedad de la niña ha progresado hasta un punto tal en el que los propios médicos dicen que la muerte es inminente. En esos casos, las costumbres de los cuidados paliativos de los últimos años, así como los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones bioéticas de la mayoría de los lugares civilizados, establecen que no es eutanasia ni delito el acelerar la cancelación, el cierre de los sistemas corporales de la persona para que no sufra innecesariamente. Uno puede decir 2 semanas, bueno, si va a tardar 2 semanas más en morir tampoco es mucho. Piense usted en 2 semanas de dolor, piense usted en 2 semanas arrancándose muelas, piense usted en 2 semanas de torturas a manos de algún salvaje, es decir, 2 semanas, 1 hora, 10 minutos, 1 minuto, pueden ser una eternidad cuando uno vive en el mundo del dolor. Evitar el dolor es lo primero que los médicos juran hacer, primero que nada no dañar, que es lo primero que dice el juramento de Hipócrates, que aunque ya está superado en muchas cosas, sigue siendo en general un lineamiento razonable para que los médicos lo asuman como principio de la ética y la deontología médicas. Los médicos, pues, dijeron que la niña estaba cerca de la muerte. Las organizaciones implicadas dijeron que lo razonable era aplicar un procedimiento que por lo demás es común, suspenderle la alimentación, manteniendo la hidratación para que sus propios sistemas dejen de funcionar lentamente. Todo esto sedada para impedir que tenga ningún sufrimiento. Y entonces resultó que los médicos se negaron a cumplir con esta obligación. ¿Por qué se negaron? Muy probablemente por el lugar en donde estaban. Santiago de Compostela es uno de los bastiones religiosos españoles, es donde el mito dice, un mito que absolutamente es imposible de constatar o de comprobar, que está enterrado el apóstol Santiago en la enorme y por cierto muy bella catedral de Santiago de Compostela, y se considera un lugar especialmente devoto. Y todos estos acontecimientos que yo les relato se han dado precisamente en Santiago de Compostela. Cuando los médicos se rehúsan, pues, a cumplir con su obligación de evitar el sufrimiento de esta niña, los padres se ven obligados a poner el asunto en manos de la opinión pública. Tienen que protestar, tienen que exigir, tienen que encontrar la forma de solicitar que las autoridades hagan que se cumpla con sus deseos y se evite el sufrimiento de su hija, con todo lo que esto implica. Lo que implica es ser exhibido en los medios de comunicación como los españoles, que en este momento están pasando por uno de sus peores momentos, un momento de sensacionalismo, partidismo, falta de respeto absoluto a la vida privada y falta de respeto absoluto a los lectores, una situación verdaderamente grave. Someterse a que opinen sobre ellos todo tipo de personajes con los más diversos intereses políticos, con los más diversos intereses sociales, con las más diversas creencias religiosas. Aún así consiguieron que se le exigiera a los médicos que cumplieran con su labor. Y entonces apareció la Asociación de Abogados Cristianos a decir: si se atreven
a impedir el sufrimiento de esta niña, piense usted lo absolutamente delirante que suena esto. Si se atreven a impedir el sufrimiento de esta niña, los denunciaremos por asesinato. Y los denunciaremos por no cumplir con los derechos del niño. Y los denunciaremos por una serie de delitos que se nos van ocurriendo y que en cierta interpretación de las leyes podría ser que tuvieran suficiente como para machacarles la vida durante 10 años en juicios. Usted como médico, al verse atacado por una organización poderosa, bien financiada, con alianzas con los partidos más reaccionarios, más de derechas, Partido Popular y Ciudadanos en el caso de España, con los que mantienen excelentes relaciones, al verse exhibido ante los medios de comunicación, al verse bajo el riesgo de perder su licencia, evidentemente titubea. Finalmente los médicos tuvieron que hacer su trabajo, se suspendió la alimentación de la niña y en muy pocas horas finalmente falleció para descanso de ella y de los padres que tanto le dieron. Y en ese momento la Asociación de Abogados Cristianos anunció que va a seguir adelante con la denuncia. ¿Qué objeto tiene esta denuncia? ¿Qué objeto tiene someter a la persecución legal a los médicos que hicieron lo que tenían que hacer y lo que todos los lineamientos de su profesión dicen que tienen que hacer? Evidentemente aterrorizar a otros médicos para que en el futuro no actúen correctamente. La utilización de la coacción para imponer valores religiosos es despreciable. Es despreciable, trátese del Estado Islámico, trátese de la guerrilla budista en Sri Lanka o trátese, por supuesto, de las asociaciones cristianas que celebran el dolor. El cristianismo y el catolicismo en concreto celebran enormemente el dolor. Basta entrar a las iglesias de los países, además, más fervientemente católicos, para ver esas estatuas de Cristos desgarrados, de Cristos alanceados, azotados, con la cara cubierta de sangre por la corona de espinas, sufrientes y dolientes, y darse cuenta de que algunas personas, cuando están ante estas figuras aterradoras, ante estas figuras inquietantes, sienten algún placer, sienten alguna satisfacción. Ese amor por el dolor que desafortunadamente ha sido la base del catolicismo en gran medida, la base de los azotes, la base de los ayunos, la base de la sumisión, la base de la obediencia, la base de los abusos de todo tipo, sigue viva y sigue viva en organizaciones como esta. Nadie tiene derecho a imponerle a nadie sus creencias religiosas. Que en la España del siglo XXI pase esto debería ser una vergüenza para todos. Y debe ser un aviso para que lo más pronto posible, siempre y cuando se haga de manera políticamente viable y sin crear peores enfrentamientos con gente que se sabe que es capaz a veces de niveles de salvajismo terribles, todo fanático religioso es un peligro en ese sentido, que se fije finalmente una legislación laica de separación absoluta de Iglesia y Estado y donde no pueda ser utilizada la ley como arma arrojadiza por parte de organizaciones que viven en el siglo XVII y creen que son la Inquisición española. ¿No cree usted?